Egunon, el Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución. La decisión del PNV nacionalista del Partido Nacionalista Vasco de abstenerse en el referéndum constitucional, decisión largamente meditada y serenamente adoptada, fue en gran medida una consecuencia de la incomprensión y de la falta de responsabilidad mostrada hacia la cuestión vasca en el transcurso de los deberes constitucionales, tema que el que se ocupa el presente libro. Un libro que en concreto es una reedición 20 años después. ¿Por qué? Bueno, pues es el tema de la oportunidad perdida. Bueno, pues eh, bueno, pues este libro fue editado en el momento concreto de la historia de aquel momento para eh, posteriormente se suponía que podían haberse dejado las cosas al albur de las circunstancias posteriores y ir explicándose el asunto, pero las cuestiones debe explicarlas uno debe ser el dueño de la posteridad de las acciones que lleva a cabo, y por lo tanto hay que reconocer y reaccionar positivamente ante no solamente esta versión, sino la versión original de los años 70, del año 78-79, respecto a la publicación de la posición del Partido Nacionalista Vasco respecto a las circunstancias y vicisitudes que se vivieron en aquel momento histórico, para que la posteridad pueda acceder a los documentos del momento, sobre todo algo más o menos establecido con sus buenas 200 páginas en el contar lo que sucedió y por qué sucedió. Vamos a recordar, por ejemplo, que hay una plaza de la Constitución en Donostia, pero a diferencia de lo que piensa la mayor parte de la gente, no es para la Constitución de 1978, sino para la Constitución de 1812. Una Constitución que es anti-española y antiforal y muy francesa, aunque se esté en lucha con el francés, lo cual es curioso y pintoresco en el momento y el lugar y la posterior utilización de esa Constitución para crear o sustentar el nacionalismo español de suma cero, para tratar de hacer ver que para sobrevivir ellos debían de desaparecer todas las fuerzas que estuvieran en contra de aquella realidad que iba en contra de la historia de la propia España, o mejor dicho, las Españas. Ese elemento es curioso porque en el siglo XIX hay un montón de constituciones, si incluimos también la del año 31, creo que sumamos 13 constituciones, 12 en el siglo XIX, 12 constituciones españolas dan prácticamente a una cada 8 años, si la suma no me falla, el tema del cálculo. 12 constituciones son muchas porque había la idea práctica, no establecida en vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino las formas de ir deveniendo el periodo histórico, se ejerció de esa manera, en la que había un péndulo entre liberales y conservadores, autodenominados liberales y autodenominados conservadores, porque eran simplemente dos fuerzas antagónicas que luchaban por el poder y tenían que utilizar alguna etiqueta para diferenciarse el uno del otro. En el Estado español, pues cuando este perdía y este ganaba, ni al contrario, de arriba abajo todo cambiaba absolutamente, y era el asunto de las cesantías respecto a los futuros funcionarios, porque todos los empleados públicos salían por la puerta y entraban los del partido contrario, desde el señor presidente del gobierno, los ministros, hasta el ujier, que estaba en la puerta de cada ministerio, y por tanto se vio la necesidad de establecer cuerpos especiales que estuvieran aislados de la lucha política y partidista, y que tuvieran una cierta continuidad para que hubiera una cierta estabilidad, por lo menos en ciertos proyectos de país que establecen un calendario desacoplado, desactualizado respecto a las luchas partidistas, o por ejemplo para el mantenimiento de las obras públicas, ingenieros, bueno, pues todos estos. Y por tanto también en la cúpula se cambiaba la constitución, por lo tanto eran constituciones de parte y no eran para el conjunto de la ciudadanía.
todas, incluido por supuesto la de 1812, es decir, la Pepa, y por supuesto también la de 1868, la primera constitución democrática, porque se estableció aquello como la Revolución Democrática. Pues todas esas eran constituciones de parte. En la de 1931 se trató de hacer algo superior, más o menos concertado sobre la base de diferentes, aunque claro, sobre todo por ejemplo la parte religiosa que se establecía en el articulado, que luego sería objeto de transacción dialéctica respecto a cuando Azaña dijo aquello de España ha dejado de ser católica, pero se refería no a que ha dejado de ser la ciudadanía católica, sino que la ciudadanía cada vez iba menos a misa, un poco como luego en la gira aquella de los años 60 de los Beatles, John Lennon dijo que eran más populares que Jesús. No quería decir que Jesús no tuviera sus adeptos, sino que en la misa, en las iglesias de los Estados Unidos, había menos gente que en los conciertos de los Beatles, pero aquellos, como posteriormente se sabrá, fue malinterpretado de manera voluntaria, como pasó con todo lo demás, para direccionar al vulgo con orejeras en una determinada dirección. La de 1978 es una constitución que se puede decir que verdaderamente intenta integrar a amplios espectros de la sociedad española para que sea algo más que algo puntual y que con un cambio de gobierno pueda ser sustituido, y por lo tanto vemos la incorporación de una posible estructuración de la economía de mercado como una cierta economía planificada para los dos posibles vehículos de poder que puedan establecerse, como era la forma de establecer la restauración del año 74-76 del siglo anterior, del siglo XIX, en la mentalidad de Cánovas del Castillo de tratar de apropiarse en el legado británico. Es curioso, después de las perrerías que la pérfida Albión había hecho a las Españas. Pero bueno, es curioso, son cosas de la historia para tratar de traer el ámbito de los liberales y conservadores, que entonces los Whigs y los Conservatives, que estaban en la Cámara de los Comunes, antes de que en los años 20 y 30 serían sustituidos los liberales por los laboristas, y ahora tenemos la dualidad en laboristas con conservadores en la Cámara de los Comunes. De los británicos, pues en el Estado español se quería hacer algo parecido, y la base también de la Constitución de 1978 es aquella de la dualidad de dos posibles líderes de los grandes partidos, uno conservador y otro socialdemócrata. Y por lo tanto se da la vía dentro de la Constitución para desarrollar políticas tanto de un ámbito de espectro ideológico como del otro, pero hay un pero muy grande, que es el ámbito vasco de decisión como nacionalidad histórica, no tanto porque tenga historia, porque todo el mundo tiene una historia, sino por el ámbito de esa historia transmitida en la lucha y en la defensa de un autogobierno y unas capacidades institucionales propias que son ajenas a otros lugares de la península y fuera de la península, que también tienen una historia, como todo el mundo tenemos una historia, pero no tienen esa historia particular de reivindicación de autogobierno tan desarrollada por vascos y también, por ejemplo, catalanes, que son las dos piedras de toque aún hoy respecto al futuro desarrollo de un Estado español en paz y en concordia. En aquel año 1978 tenían la idea, porque el Partido Socialista estaba con una piedra en el zapato, que se llama el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, en el que también estaba, por cierto, José Bono. Pues tenemos esas vicisitudes y circunstancias porque el grupo de Bono y de Tierno Galván, el PSP, habían tenido una lucha en la época anterior respecto al Partido Socialista, que había tenido la transmutación respecto a Suresnes en el Congreso del 70 y en el 74, que es el de Suresnes. Rodolfo Llopis, que era el líder de la directiva en el exilio, y en el interior se había desarrollado una cierta cúpula en Asturias, en el País Vasco, con las Redondo Urbieta y otra gente, y en Andalucía, en Sevilla, con Alfonso Guerra y con Felipe González Márquez, que su padre era alguien venido de Cantabria a Sevilla.
Pues todas esas vicisitudes en la lucha por el apoyo del SPD alemán, de las dádivas del extranjero para obtener una supervivencia, pues habían tenido una lucha feroz respecto a quién controlaba qué para poder sobrevivir en el interior. Y de esos polvos, esos lodos, respecto a tratar de quitar protagonismo en la Comisión Constitucional para el PSP de Tierno Galván, al que se le dará como premio de consolación que hiciera el preámbulo de la Constitución. Pero con esa forma de establecer respecto a los diputados que estaban en el Congreso y los grupos parlamentarios, como el PSP tenía un par de diputados más que el Partido Nacionalista Vasco, para poder liquidarnos al PSP había que quitar de la Constitución, de la ponencia constitucional, al Partido Nacionalista Vasco, al que se le excluye de la ponencia constitucional, a diferencia del ponente, uno de los 7 grandes, aquel Miquel Roca y Junyent, que en el correr de los tiempos acabará defendiendo a la infanta. Gran ejemplo y de trabajo para la monarquía y el Estado español de un nacionalista catalán. Bueno, ha habido mucha y muy diversa evolución respecto al nacionalismo vasco y al nacionalismo catalán, a lo que luego será el espacio convergente y lo que es el espacio del Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual tenemos ahí de partida y de saque una expulsión y exclusión nuevamente del Partido Nacionalista Vasco de la construcción de la realidad del Estado, aunque ciertamente después se consiguió meter una serie de modificaciones o de actualizaciones, como por ejemplo el asunto foral, es decir, las disposiciones adicionales, derogatoria y transitoria cuarta. Sí, lo voy a decir otra vez explícitamente, el régimen foral actual del otrora Reino de Navarra, de la Comunidad Foral de Navarra, reposa única y exclusivamente en una negociación llevada a cabo por el Partido Nacionalista Vasco respecto a la disposición adicional primera, de la que emana la disposición de la que surgirá la ley de mejoramiento del fuero, es decir, el Estatuto de Autonomía de Navarra en el año 1982. Si no hubiera sido por el Partido Nacionalista Vasco, no habría encaje constitucional actualmente respecto a la disposición de la foralidad del Estatuto Navarro del año 1982. Por lo tanto, gracias al PNV hay una foralidad en Navarra, hoy con anclaje en la Constitución española, que ese anclaje debió haber sido completamente distinto porque el primer párrafo estaba perfecto, pero no necesitaba de la especificación continua respecto a su vinculación con el Estatuto de Autonomía y con la propia Constitución, que son límites como sucedía en el año 1939 respecto a aquella ley en la que se confirmaban los fueros vascongados sin prejuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Esta coletilla es la que traerá el problema respecto a la injerencia desde el Estado en la realidad foral nacional vasca de las 4 hermanas forales. La disposición adicional no estaba, por tanto, establecida tal y cual necesitaba el pueblo vasco y a través de sus representantes el Partido Nacionalista Vasco. Y por lo tanto, a pesar de que no era todo lo que se creía y se requería, al haber establecido también la disposición derogatoria segunda respecto a la derogación de los efectos que pudieran tener para las provincias vascas, en este caso solamente para Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, porque la disposición de la ley aquella de 1939 es de la que se deriva el pacto del 41, supuestamente paccionado, pero siempre con una subordinación, aquel de 1841, de la que deriva supuestamente la actual configuración del régimen foral, pero vuelvo a existir, la configuración constitucional deriva no de aquel pacto de 1841, sino del hecho de la incardinación de la disposición adicional primera, es decir, la disposición foral que fue negociada por el Partido Nacionalista Vasco y no por otros, y que fue de mal trago para UCD y por supuesto también para Unión del Pueblo Navarro.
que obligó Jaime Ignacio del Burgo al establecimiento de la disposición transitoria cuarta, porque se daba por hecho la incorporación automática de la provincia de Navarra al conglomerado preautonómico, pero eso no podía ser porque querían que los navarros tuvieran la voz y el voto respecto a esa disposición, entendiendo que evidentemente los navarros iban a votar que no, a establecer un régimen común con los vascongados de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, tal y como hicieron y forzaron en la década de los 30, en el año 1932, aunque Jimeno Jurío levantara la liebre respecto a que Navarra nunca dijo no, porque entonces había algo que se llamaba el mandato imperativo, que la Constitución prohíbe, aunque es de funcionamiento interno del Partido Nacionalista Vasco, y eso permite la bicefalia, que tan buen funcionamiento ha tenido, y actualmente está el Lehendakari Urkullu como heredero del Lehendakari Aguirre y Andoni Ortúzar como heredero de Juan de Ajuriaguerra, que fue el que tendría que haber estado en la Comisión Constitucional, como estuvo en la foto de los pactos de la Moncloa. Pues esta situación del mandato imperativo pues es fundamental a la hora de entender todo aquello. Porque los municipios navarros llevaban el mandato de su pleno municipal en votar en el sentido a favor del Estatuto de Estella, del estatuto que fuera, de las 4 hermanas vascongadas. Y por presiones, tanto de la izquierda como de la derecha, ¿no?, que luego serían los requetés, porque ya habían sido desligados del acuerdo de los jaimistas con el Partido Nacionalista Vasco, que fueron en coalición en julio del año 31 a aquellas Cortes Constituyentes, y de la izquierda, que no entendía esa forma de ver la sociedad respecto a un cristianismo, aunque fuera democracia cristiana, que luego, después de la guerra, el socialismo y la democracia cristiana serían las bases, sellarán las bases de la Constitución, el Estado de Bienestar y de las instituciones europeas, con gentes como De Gasperi, Adenauer, Spaak, constituyendo las instituciones europeas y el modelo de Estado de Bienestar europeo. Pues en ese momento, a la democracia cristiana encarnada por el Partido Nacionalista Vasco había una ojeriza por parte de la República de Izquierdas, que mandó entre el año 31 y el 33, haciendo descabalgar de aquella mala manera el acuerdo para el Estatuto de Autonomía. Cosa que luego tendrá su reflejo en que los requetés, que podían haber sido como los gudaris, refugio de la defensa de la legalidad republicana, estarán del lado de los golpistas. Una historia para hacer un contrafactual, una novela que seguro que sería fantástica y maravillosa. La Constitución de 1978, por tanto, surge con esa ambivalencia respecto al Partido Nacionalista Vasco, respecto a excluirles, a sacarles del pacto constitucional, pero incluyendo e incorporando, como digo, la disposición adicional primera, la derogatoria segunda y la transitoria cuarta, que fue exigida por Unión de Centro Democrático y UPN en Navarra para eso, y que ahora se la quieren cargar porque hay la posibilidad de que los navarros se vuelvan locos y voten lo que les salga de las pelotas o de los ovarios, seamos inclusivos, y pueden volverse locos y pedir la incorporación a un proyecto común con Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, en cuyo caso es curioso porque, conviene decirlo de manera taxativa, tendrían más poder como provincia y territorio histórico incorporado a algo común, como sucede por ejemplo con Araba, tendría más poder institucional y de desarrollo político que una comunidad autónoma como La Rioja, o incluso que Aragón. ¿Por qué? Pues porque la Hacienda seguiría residenciada en la Diputación Foral de Navarra, con capacidades amplias respecto al establecimiento y fijación de los impuestos en el territorio y en las Juntas Generales de Navarra. Por lo tanto, la presidencia de la Diputación Foral de Navarra tendría, como digo, más poder político e institucional que una Diputación General de Aragón o el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, como sucede con el Diputado General de Araba
hoy Ramiro González, tiene más poder que Concha Andreu, la presidenta de la Comunidad Política de La Rioja. Y por lo tanto hay algún movimiento en La Rioja que quiere incorporar al ámbito vasco-navarro a La Rioja, como es el proyecto Egoalde, que está ahí tratando de sumar adhesiones en La Rioja, y a fin de cabo pues ellos verán qué hacen con su futuro, lo mismo que los navarros, que hay que dejarles libremente que decidan su camino, el que quieran, sin imposiciones externas, porque a veces se mira a Bilbao tratando de mirar una serie de imposiciones, pero los mangoneos como Monchito, José Luis Moreno, desde Madrid, pues no pasa nada, porque Madrid son gente guay y maravillosa, como no como esas leyes abolitorias que trataron de destruir el régimen foral de Navarra, o aquellos elementos de sentencias en el año 2014 que forzaron a redactar un manifiesto en defensa de la foralidad, y que son la antesala del mando político del nuevo gobierno de Uxue Barkos entre el año 2015 y el 2019, con Geroa y Partido Nacionalista Vasco en la mayoría del Consejo de Gobierno. Pues, por tanto, todas las inscripciones posteriores se acaban resumiendo en que el Partido Nacionalista Vasco no podía votar a favor, a pesar de que el Partido Socialista trató de convencer a Dries Martorell y a la UCD de Adolfo Suárez de que por historia y legado no podían hacer otra cosa que sumarse, y que Juria Guerra acabaría por convencer a los del Partido Nacionalista Vasco que, como herencia y legado de lo sucedido en la Segunda República, el Partido Nacionalista Vasco tendría que tragarse sapos y carretas para decir que sí. El líder histórico del Bizkaiburu Batzar y del EBB, Juan de Ajuriaguerra, murió en agosto del año 78, antes de la votación definitiva y del referéndum del 6 de diciembre del año 78, pero creo que hubiera actuado exactamente igual que lo hizo el EBB en aquel evento del final del 78, porque tampoco se podía votar que no, por aquella circunstancia de que por primera vez la foralidad vasca estaba en cierta medida un poco favorablemente recogida en la Constitución, y así se estableció la doctrina de la abstención activa, cosa que caló en la sociedad vasca, estableciéndose que únicamente un 30,4% del censo electoral votó a favor de la Constitución, estableciéndose dentro de los votos participados, de los que fueron a la urna, un 75% a favor y un 25% en contra. Entre estos, Euskadiko Esquerra, que quiso hacer explícito su lucha contra la Constitución, lo cual es curioso porque gentes como Mario Naindia, que establecieron este criterio, luego en los años 90, en los años posteriores, ya en el siglo XXI, aunque Mario Naindia moriría en el 2003, se levantaron como defensores y epítomes de la constitucionalidad y la defensa de la Constitución en el Estado español y en el País Vasco en particular, cuando ellos mismos habían ido a la urna a votar que no a la Constitución española de 1978, con lo cual esa hipocresía y falsarismo, es decir, más propio de los fariseos, pues es algo completamente denunciable, criticable y rememorable. Por lo tanto, obras como esta, el Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución. He obviado también que en Navarra apenas un 50,4% prácticamente del censo electoral fue el que dio a favorable su posición. Por lo tanto, las mayorías y minorías respecto a la Constitución española de 1978 en Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra son algo muy ajustado, que rememora el inicio formal de la crisis del Quebec, que actualmente está desactivada en cierta medida por la forma de afrontar el poder canadiense a esas circunstancias, después de derrotar en dos referéndums, en el año 80 y en el año 95, aquellas circunstancias y vicisitudes respecto a la conformación del nuevo Canadá, porque hasta el año 80 la Constitución del Canadá estaba residenciada en Londres,
como la vinculación del Banco del Canadá respecto al Banco de Inglaterra, teniendo una transición en los últimos años, en las últimas décadas, en este siglo XXI, del director del Banco del Canadá para ser director del Banco de Inglaterra, sin solución de continuidad porque había una dependencia en cierta manera, aunque más laxa de la que pudo haber antes del año 80. Por tanto, la Constitución del Canadá estaba residenciada como la estaba la de Australia o la de Nueva Zelanda, residenciada en Londres, sin siquiera ser escrita. Y exigieron la devolución de la Constitución de esos derechos de Londres a el Canadá y empezaron a hacer una Constitución escrita, pero en teoría todas las provincias del Canadá tendrían que estar a favor y el Quebec se opuso, y ese es el origen constitucional de la crisis posterior del Quebec que llevó al referéndum del año 80 de independencia, del año 95, y que fue atajada mediante un saber hacer después, a finales de los años 90, con la ley de claridad y después con la forma de ejercer el poder respecto a las devoluciones y las competencias compartidas con el poder político, que acabó socavando las bases del bloque quebequés, incluso llevándolos a la escisión en dos formaciones diferentes. En el Estado español, cera y caña, y a por ellos, oe, oe, oe. Con lo cual son diferentes maneras de enfocar el asunto, cuando el elemento fundamental podría haber sido el mismo, porque el País Vasco, Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y por el canto de un duro Navarra también, pero sobre todo Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, no dijeron sí a la Constitución, no dijeron que no, pero no dijeron que sí, y esta no es la Constitución del pueblo vasco, porque la Constitución del pueblo vasco en realidad son los fueros incardinados en el ámbito del Señor de Vizcaya, en el ámbito del fuero viejo de mediados del siglo XV y del fuero nuevo del primer tercio del siglo XVI, que es, a fin de cuentas, el libro que, junto al Estatuto de Autonomía, que fue votado por el 53% de la población vasca del censo, en el referéndum que se hizo el 25 de octubre del 79, son los dos libros, el Fuero Viejo de Vizcaya y el Estatuto, los que han tomado parte en la investidura del Lehendakari Urkullu en las últimas convocatorias en Guernica. Por lo tanto, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, y el desarrollo que se establece en este libro, el Partido Nacionalista Vasco ante la Constitución, en una versión revisada 20 años después, es por lo tanto una forma muy interesante e instructiva de acercarse al porqué de aquella circunstancia de la abstención activa del Partido Nacionalista Vasco, de las conversaciones previas en la Comisión Constitucional, con el Partido Nacionalista Vasco excluido, con las disquisiciones en comisión y en el Pleno, y todas aquellas circunstancias derivadas que llegan a el momento actual, en el que, en aquellas celebraciones que se hacen en Madrid con bombo y platillo, ni el Lehendakari ni los representantes del Partido Nacionalista Vasco acuden a hacer el besamanos con una Constitución que, como reitero, tanto en el momento en el que hubo que hacerlo como actualmente, siguen sin ser nuestra Constitución, a pesar de que evidentemente tenga elementos favorables, y por tanto no se puede tener ni una posición en el sí ni una posición en el no, sino un elemento activo en la abstención. Y sin más, agur orobat, eskerrik asko, agur orobat, beti gelpean.